La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón. O decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que el maestro. Nosotros caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Gracias por estar conmigo nuevamente en este día. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez, pastora en la iglesia Avance Global, y también pues muy bendecida me siento en este día de poder compartir contigo la palabra de Dios. He estado compartiendo un tema interesantísimo, la gloria postrera. La oración que hemos estado haciendo, que estoy haciendo por ti, es que tú puedas recibir esta palabra de una manera especial, que pueda ser impartido de una manera especial por esta palabra, de tal forma que en este nuevo tiempo camines con un entendimiento de lo que Dios está haciendo para tu vida, para tu familia, para la iglesia y sobre todo para las naciones de la tierra. Estamos viviendo tiempos donde nuestras naciones han sido golpeadas por fuertes tempestades de tribulación, donde hay mucha angustia, la gente está muy atribulada porque no hay alimentos, porque no hay medicinas, porque la situación política y social que estamos confrontando es bien difícil. Sin embargo, la palabra de Dios para estos tiempos resuena en nuestros corazones. Él va a hacer que el conocimiento de su gloria llene toda la tierra. Habacuc 2:14. Yo creo esta palabra, me convierto en una vocera de esta palabra. Declaro que esta palabra la vamos a ver nosotros con nuestros ojos sobre las naciones de la tierra en el nombre de Jesús. He estado compartiendo entonces contigo cuáles son esas características de la gloria postrera. ¿Cómo sabemos que estamos caminando en lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas para este tiempo? Y hemos estado estudiando, en el programa pasado empezamos a estudiar lo que es la tipología Zorobabel como la tipología de la gloria de los últimos tiempos. Te decía que Zorobabel fue un hombre que nació en Babilonia, regresa a una nación completamente destruida y recibe un encargo de parte del Señor que era restaurar el templo. Esta es la razón por la cual es muy importante que tú entiendas que en este contexto tan difícil, tan contrario, donde parecía que estaba remando en contra de la corriente, Dios da una declaración: la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y esta palabra es para nosotros en este tiempo. Lo que Dios está haciendo en este nuevo día sobre nosotros como generación profética, apostólica, de poder, que hemos creído al Señor y que en medio de nuestro caminar hemos decidido poner todas nuestras cargas en el Señor, porque las hemos cambiado por sus promesas, hemos cambiado esas cargas, esas angustias, esas enfermedades por el propósito y por el plan de Dios. Y ese propósito y ese plan es que las naciones, la tierra completa, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Te decía que Zorobabel enfrentó entonces no solamente una situación de un pueblo que estaba completamente cansado, desesperanzado, un pueblo que de alguna manera conocía a Dios, pero solamente de oídas, porque el conocimiento del poder de Dios era a través de las historias que los viejos les habían dado. Zorobabel, aún él mismo, habiendo recibido este encargo, viniendo de un linaje tan glorioso como era el rey David, fue un hombre nacido en Babilonia, que significa confusión, un hombre que no estaba tan claro como para llevar adelante tan hermosa tarea que era restaurar. Y este es parte o representa la tipología de lo que es la gloria del tercer día. Ahora bien,
te decía y quedaba allí, que Zorobabel no solamente enfrenta esta realidad, sino que también enfrenta una fuerte oposición. La nación estaba rodeada por hombres, por líderes de esas naciones que odiaban a Israel y no iban a permitir que Israel como nación se levantara nuevamente. Ellos sabían que el templo representaba para Israel la presencia de Dios en medio de ellos. El mismo Dios que en otros tiempos había destruido sus naciones para entregarle a Israel la tierra por heredad, y no estaban dispuestos a permitir que Israel pudiera caminar en lo que era el llamado y en lo que era el propósito de su Dios para el tiempo que les correspondía. Zorobabel enfrenta esto y sabemos que a causa vamos a decir, de la fuerte presión que ejercen estos líderes, hacen que la obra se cancele, se pare por un alrededor de 15 años, porque mandaron cartas para el rey de ese momento hablándoles acerca de que Israel era un pueblo que en su historia había sido rebelde y no se había sujetado al dominio de los reyes, y lograron que se parara la construcción aproximadamente por 15 años. Te vuelvo a decir algo que te decía en el programa pasado. Zorobabel entendía que la razón por la cual habían sido destruidos, habían sido llevados en cautiverio, fue porque ellos como nación se apartaron de su Dios. Me da tristeza decir esto, pero uno de los problemas más serios que yo encuentro en muchísimas familias que se llaman cristianas, en muchísimas familias que dicen creer en el Señor, es que con facilidad se alejan de su Dios, es que cambian lo que es lo que representa a Dios, cambian el que nos encontremos como cuerpo de Cristo para celebrar a nuestro Señor, cambian con facilidad la agenda del Señor por todo aquello que represente la satisfacción de sus propias necesidades, el mantener su status quo. Es que adoran mucho más a dioses como Mamón en este tiempo y confían más en Mamón y en las riquezas que en el Dios que es provisión para nosotros. En Jehová Jireh, Dios nuestra provisión, en Jehová Shaddai, el Dios que suple las necesidades de su pueblo. Y Zorobabel entendió que este era el contexto por el cual ellos habían sido destruidos como nación. Así es que si Zorobabel quería llevar a cabo lo que Dios había puesto en sus manos, tenía que de alguna manera desarrollar una confianza sin precedente en Dios. Él recibe de parte de los profetas una palabra donde le dice que tenía que esforzarse y ser muy valiente. Y una de las cosas que encuentro aquí es al Señor de forma profética, hablando a través de estos profetas, te vuelvo a decir, Zacarías y Ageo, en contra de aquellas imposibilidades que se levantaban. Y quiero enfatizar el hecho, hermano, de que tú y yo hoy, como gente de Dios que amamos al Señor y que estamos comprometidos con su obra en una dimensión, en un nivel distinto al del normal, tenemos delante de nosotros también imposibilidades. Y fíjate que en el libro de Ageo, una de las frases increíbles, preciosas que yo encuentro, es cuando dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, imposibilidad? ¿Quién eres tú, lo que te has parado? Ponle el nombre que tú quieras, que se levantó, que se plantó delante de ti para impedirte el paso. Dice: delante de Zorobabel será reducido a una llanura. Recuerda que en la Biblia la montaña simboliza todo poder que se resiste y se opone. Satanás y todos sus instrumentos, puedo decirlo con toda la convicción, serán reducidos a llanura, serán reducidos a nada. Esto lo encuentras en Zacarías capítulo 4, verso 7. Así es que Sanbalat y todos sus compañeros que representaban eran parte de ese monte, porque los montes tienen que ver mucho con los cimientos de poder, esos cimientos de autoridad que se levantan para impedir que la iglesia avance en el tiempo que nos toca vivir, que se levantan para impedirnos ser posicionados donde el Señor nos está posicionando, que se levantan para impedirnos declarar lo que Dios quiere que declare.
todos ellos serán reducidos a llanura. En el nombre de Jesús lo declaramos. Así que todos los enemigos de Dios, sean los que sean, serán colocados por estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se exalte, dice la palabra, será humillado. Esto lo puedes encontrar en Lucas 18:14. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios será humillado. Por eso es que el apóstol Pablo declara lo siguiente. Dice que las armas que nosotros tenemos, que hemos recibido de mano de nuestro Dios, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que las armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto es 2 de Corintios 10, 4 y 5. Cuando Ageo y Zacarías se levantan para profetizar, si tú te pones a estudiar la palabra que ellos le entregan, siempre fue una palabra no solamente de dirección, pero fue una palabra que en la dirección traía ánimo, que en la dirección traía esa fuerza que solamente puede venir de parte del Señor. Le doy gracias a Dios por eso en nuestras vidas, porque como decía David en uno de sus salmos, decía, de no haber sido por mi Dios, ya hubiese perecido, ya hubiese desmayado, porque ¿cómo hacemos en nuestras propias fuerzas para enfrentar tantas situaciones que se nos oponen? Sin embargo, es en la fuerza que viene de Dios. Y esa fuerza que viene de Dios viene por su Espíritu Santo y opera en nuestras vidas desde nuestro interior y hace y saca de nosotros lo mejor para la gloria de nuestro Dios. Así que cuando el enemigo se levanta, no solamente en contra de nosotros, en el caso que estamos estudiando de Zorobabel, cuando el enemigo se levantó para detener la obra, Dios toca el corazón de un rey, del siguiente rey persa, para poder recibir el permiso de seguir adelante. Y dice la palabra en el capítulo 5, verso 8, en el libro de Zacarías, que la obra se hacía deprisa y prosperaba en las manos de aquellos que edificaban. Esta es una característica cuando tú y yo tenemos de parte del Señor puertas abiertas para avanzar. Nosotros necesitamos poner manos a la obra. No podemos ser gente que deje las cosas para mañana. No podemos ser gente que esté procrastinando y que se mantenga un espíritu de apatía y de flojera. En el nombre de Jesús, yo declaro que nosotros como generación ponemos manos a la obra en aquello que Dios nos ha encomendado. Y yo declaro en el nombre de nuestro Jesús que aún nuestra simiente no es tocada por el espíritu de estupor, que este espíritu en el nombre de Jesús es destruido, que nuestra simiente avanza a las cosas grandes y gloriosas que Dios ha preparado para ellos en el nombre de Jesús, y que todos los montes que se levantan y que se oponen al avance y al progreso de nosotros como generación profética en el nombre de Jesús son destruidos, son reducidos a la nada y no queda de ellos memoria en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando el templo se estaban echando los cimientos, dice que el pueblo se regocijaba. Ahora, nadie, hermanos, a diferencia de Salomón, nadie le regaló nada a Zorobabel. Zorobabel fue un hombre como prototipo de la gloria postrera que tuvo que caminar en un fuerte sacrificio, autosacrificio, para poder buscar los materiales que se usaron para reconstruir aquel templo. Y no solamente eso, cuando tú estudias te encuentras que aún en la reconstrucción de lo que fueron los muros de Jerusalén, ellos tuvieron que usar las piedras quemadas, ellos tuvieron que utilizar vamos a decir, los desechos humanos que habían quedado, los desechos de aquella nación después de haber sido pateada, golpeada por Babilonia para la reconstrucción. Esta es la razón por la que nosotros encontramos en el libro de Nehemías, cuando se reúne Sanbalat, cuando se reúne Tobías, cuando se reúne este grupo de, vamos a decir, de alto gobierno, empezaron a burlarse del pueblo y empezaron a burlarse de Nehemías. Decían, mira, si una zorra se les para en ese muro, se viene abajo. Porque decía yo en alguna oportunidad enseñando, decía, de alguna manera tenían razón. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que es el desecho de otros son armas
armas, ese instrumento, es materia prima poderosa en las manos de la gente de Dios. Dios nos ha dado una capacidad creativa impresionante porque nosotros somos del género de Dios, somos del linaje de Dios, nosotros venimos del segundo Adán, somos de Cristo, y por lo tanto lo que para otros es inservible en el Señor son grandes recursos. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tu mente se abre a ideas creativas, que tu mente se abre para poder utilizar lo que tienes en tu mano de manera creativa y de manera provechosa para la gloria de Dios. Zorobabel tuvo que buscar cada pedazo de madera en el monte, tuvo que sudar para poder tener los recursos necesarios y poder levantarla. Él, como prototipo de la gloria postrera, nos está diciendo a nosotros, y esto se contrapone mucho con parte de la teología que se está dando en este momento, que simplemente es como que siéntate y todo lo que el Señor te va a dar, te lo va a dar. No tiene nada que ver. La gloria postrera, este era un descendiente directo de David, era un hombre con un llamado y una unción que venía directamente del cielo, pero fue un hombre que tuvo que trabajar en primer lugar en su identidad, en la visión que tenía de sí mismo, en la visión que tenía Dios para su nación, y poder crecer en fe en esto. Pero además de esto tuvo que navegar, ir en contra de la corriente para aún hacer de lo imposible aquello que fuera posible. Se enfrentó a fuertes enemigos y los venció, no en su fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Es interesante que este es un tiempo donde quizás una de las cosas más difíciles que enfrenta Zorobabel fue una nación que tenía sentimientos confusos. Era una nación que estaba muy confundida por quién era el Señor. Te vuelvo a decir lo que te decía hace un rato. Habían conocido a Dios solamente de oídas, a través de las historias que habían pasado los más viejos a ellos. Conocían de las cosas que Dios había hecho en otro tiempo en Israel por historia nada más, porque de manera oral lo habían pasado a esta generación. Pero era una nación que muchos de ellos, gran parte de ellos, los que quedaban vivos, que habían conocido la primera gloria, eran los que hablaban lengua hebrea, pero todos los nacidos en Babilonia hablaban lengua caldea. Así es que era muy difícil para este hombre Zorobabel gobernar. ¿Y por qué te digo que tenían sentimientos confusos? Dice la Biblia que cuando los cimientos del templo se empezaron a echar, dice que unos se regocijaban, porque a causa de la historia, lo que ellos conocían, sabían que el establecimiento del reino representaba la presencia de Dios. Dios había dicho que iba a morar en medio de ellos, y por eso se regocijaban. Pero los que habían conocido la gloria primera, ellos lloraban porque cuando veían aquel templo, dice que ante sus ojos era como nada. Quiero a partir de aquí leerte en Ageo capítulo 2, del 6 en adelante. Quiero volver a leer para ti hasta el verso 9, porque nos da algunos lineamientos que nos permiten revisar de manera más cercana lo que significa la gloria postrera. Dice, así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Me llama la atención que el esplendor se iba a dar a causa de que las riquezas de las naciones iban a llegar a la tierra de Israel. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Esta es la versión latinoamericana. Vuelvo a leer, las riquezas llegarán aquí y llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor. Quiero ver contigo 3 principios rápidamente. El primer principio que yo encuentro con respecto a la gloria postrera
tiene que ver que no son los mismos materiales que se utilizaron para establecer la primera gloria en el primer templo, los que se van a utilizar en la segunda casa o en esta nueva casa para que la nueva gloria, la gloria postrera, regrese. Lo que fue glorioso en el primer templo no va a ser glorioso en este último templo, porque Dios es el que va a morar en este templo y va a asegurarse que la casa esté hecha de acuerdo a lo que mostró en el monte. Tal como se lo dijo a Moisés, asegúrate de construir, de edificar de acuerdo a los parámetros que te di en el monte. El de Salomón fue un templo que no era apto. Recuerda que es sobre la casa de Salomón y es interesante el día que el templo de Salomón fue consagrado. Dice que el Señor, dice que la gloria fue impresionante, era tan pesada, tan fuerte la gloria, que los sacerdotes no podían ministrar. Ahora, dice que en ese momento la palabra del Señor llega y empieza a dar una declaración con respecto a cómo él iba a morar en aquella casa. Pero dice, pero si ustedes se apartan de mí, pero si ustedes me dejan, pero si ustedes se van detrás de dioses ajenos, si ustedes en lugar de servirme a mí les sirven a otros dioses, yo me voy a encargar de que esta casa, que en este momento es tan excelsa, tan majestuosa, tan impresionante, se convierta en casa de chacales. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, estaba tratando de establecer con claridad en la mente de ellos qué era lo que hacía que aquella casa fuese apta para que él habitara. No eran los materiales a nivel externo, no era el oro, no era la plata, no era el bronce, no eran las piedras preciosas, el cortinaje que tenía aquella casa. Lo que hacía apta esa casa para que el Señor morase en ella era el corazón de la gente. Por eso es que en ese mismo contexto el Señor hablando dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y volvieren sus rostros y buscan mi rostro y hacen declaraciones diferentes y viven de una manera diferente, dice, entonces yo sanaré de su tierra. Yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra. Y esta es la oración que nosotros estamos en este tiempo, haciendo en este tiempo. Señor, sí sana nuestra tierra, pero es porque nosotros estamos buscando tu rostro y estamos buscando tu rostro porque tenemos un corazón arrepentido. Nos arrepentimos de haberte dejado, nos arrepentimos de haber vivido una vida separada de ti y donde entendemos que fuera de ti nada podemos hacer. David, cuando prepara todo lo que Salomón iba a usar para edificar el templo, le entregó los materiales. Y te digo, como te decía en los programas anteriores, Salomón no pagó el precio, pero Zorobabel pagó el precio por cada cosa pequeña que se utilizó en ese templo, por cada cosa grande que se utilizó en ese templo, él pagó el precio. Hoy nosotros estamos pagando un precio, estamos siendo formados, estamos siendo edificados como casa de Dios, como morada de Dios, estamos siendo establecidos sobre la roca que es Cristo. No estamos edificando ni sobre nuestras emociones, no estamos edificando sobre oportunidades, nosotros estamos edificando en el principio de Dios, de acuerdo a la vida de Dios, al propósito de vida de Dios para nosotros, para nuestra simiente y para nuestras naciones. Quiero adelantarme un poco en el sentido de que cuando te mencionaba hace un momento que uno de los desafíos grandes que tuvo Zorobabel fue una nación que estaba dividida en sus sentimientos. En Ageo capítulo 2 verso 3 lo leemos de una manera más categórica. Dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Quiénes son los que me están escuchando en este momento que todavía pudieron experimentar lo que era la primera, la gloria anterior? Señales, milagros, prodigios, la gente se caía, los demonios salían chillando, gritando. ¿Quiénes de ustedes quedaron y que vieron a esta primera gloria? Está preguntando el Señor. ¿Y qué es lo que ven ahora?
Están escuchando simplemente gente que está hablando acerca de un reino aquí y ahora. Gente que estamos hablando acerca de que el Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento, de conocimiento, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Subir al nivel donde el Señor sea en todos nosotros el único Dios verdadero, a quien adoremos, a quien sirvamos, que como pueblo caminemos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Cuando comparamos, por eso es que mucha gente dice esto, Dios no está aquí porque es sumamente seco, porque es una palabra sumamente agria. Por eso el mismo Jesús, hablando de la nueva palabra que estaba siendo derramada en el odre nuevo, dice, es que cuando la prueban en su boca, dicen, es que esta palabra es sumamente dura y hasta hace que los dientes retiñan. Esto es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? ¿Cómo la estás viendo ahora? Y dice, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Cuando comparamos, cuando hacemos la comparación, lo que Dios está haciendo en este momento, que están haciendo todavía, es como nada ante la majestuosidad de lo anterior. Pero siempre me gusta decir, démosle unos cuantos años a lo que Dios está haciendo ahorita. Permitamos que llegue a su lugar, a su tiempo de madurez, para que veas que lo previo será como nada ante lo que Dios está haciendo. Es importante que entiendas que el desaliento es una de las armas poderosas de Satanás en este tiempo en contra del pueblo de Dios. El desaliento literalmente significa sin Dios adentro. ¿Okay? Es lo que significa esa palabra en el original. Esta es una actitud entre la gente, especialmente los que han visto lo que Dios hizo en el día de ayer y que produce desánimo. Lo más terrible en el tiempo de Zorobabel es que esta actitud que estuvo entre los más viejos que conocieron la primera gloria influenció a los jóvenes de tal manera que produjo en ellos desánimo. Cuando te das cuenta, mira, quiero que recuerdes qué fue lo que pasó cuando Moisés en Cades Barnea, desde donde manda a los espías para que miraran la tierra y corroboraran lo que Dios había hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice que ellos dijeron, ciertamente la palabra de Dios es verdad, lo que nos dijo es cierto. Dice, pero esa tierra está llena de gigantes. Y dice que a causa del reporte negativo que trajeron, influenciaron a toda la congregación. Y todo el pueblo murmuró en contra de Dios. Y Dios trajo una gran mortandad en medio del pueblo porque fueron en contra de Dios. El desaliento es una actitud que invalida, que neutraliza el poder de Dios, porque es una actitud que nos lleva no solamente a dudar de Dios, sino que nos lleva a murmurar, a hablar en contra de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Quiere el Señor librarnos de esto. Yo declaro en el nombre de Jesús que el desaliento, que el desánimo, que la desesperanza no están en ti. Que tú eres lleno, por el contrario, de un corazón que puede estar agradecido a Dios, porque tú puedes ver todos los días las bondades del Señor restauradas, renovadas en tu vida. Dice que son nuevas cada mañana, que la bondad de Dios se renueva cada mañana, la misericordia del Señor se renueva cada día. Así es que nosotros hoy somos recipientes de cosas nuevas que Dios no había hecho antes. En el nombre poderoso de Jesús declaro en este momento que el enemigo del desánimo no encuentra lugar en nuestras vidas y que tú y yo somos un pueblo que se anima, que se levanta, que se fortalece en cada palabra, en cada promesa que ha salido del corazón del Señor. Quiero darte las gracias en el día de hoy por la oportunidad que me has dado de compartir contigo. Quiero invitarte a un nuevo tiempo conmigo en Caminando con Dios. No he terminado el tema, la gloria postrera. Y creo en el nombre de Jesús que es importante que tú puedas conocer lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo en este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa. Allí tienes nuestro número de teléfono. Contáctanos, queremos orar por ti. Y si quieres saber acerca de nuestros horarios, por favor, llámanos, que va a haber alguien que pueda responderte y que pueda darte direcciones precisas con respecto a esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.